como tú lo sientas o como tú lo vivas. Si tú estás así en plan, oh, sí, tal, oh, a mí eso no me dice una mierda. Sí, si estás todo bueno y estás diciendo, pero es que eso me lo dice hasta Santa Claus. ¿Entiendes? Yo sí lo hago es porque me gustan los compañeros, me gustan los actores y sé que voy a disfrutar. Mucha gente dice, no, es que si no eres de gimnasio, no tienes un enorme o no te metes un ciclo, o no tienes carillas o no te modificas estéticamente, va a ser muy difícil encontrar trabajo en el porno. Hola amigos, bienvenidos a Joel Ramírez Más Hot. Gracias por suscribirte. Activa esa campanita desde ya para que puedas ser uno de los primeros en recibir nuestro contenido. También recuerda que puedes darte de alta en patreon.com. Usted a través de ahí, con esa suscripción que tendrá, podrá ver el contenido sin censura. Hoy yo tengo a un joven que con poco tiempo en el porno se ha ganado el cariño de mucha gente, de gente que lo sigue, que lo quiere y que además ha sido en las pasadas, ¿verdad?, premiaciones de los Grammys, él también obtuvo una nominación. Para mí es un placer hoy conversar aquí en este plató. Nada más y nada menos está World Hope está conmigo, ¿no? Yes. Muchísimas gracias, el placer es, totalmente mío. Gracias por la invitación. No, yo feliz de verdad de tenerte a ti, que eres uno de los jóvenes, como decían en la introducción, Wolf, que tiene poco tiempo en el porno y ya ha hecho varias cosillas, ¿no? Está haciendo tú últimamente está muy activo y demás. Vamos a comenzar primero hablando de esta experiencia que fue lo más reciente, que yo creo que para ti a lo mejor sería algo muy grande ya tú, ¿verdad? Estar nominado en esta pasada entrega de los Grammys Award, que fue una escena que hiciste, ¿verdad? Junto con Víctor Ron. Yes. Sí. ¿Y quién? Y el otro Coldo fue Gora. con sí. Cuéntame de esa experiencia. Pues esa escena la grabamos en octubre del año pasado, por gusto, en plan, para OnlyFans y demás, y la verdad es que fue muy bien cuando la subí a las redes sociales, tuvo muchísimas visitas, a la gente le gustó un montón. Y de octubre a finales de diciembre estaba tranquilamente en casa y de repente el organizador de los Grammy me envía un WhatsApp y me dice, oye, mira que eres World Hot, tal, y digo, sí, tal, dice que estás nominado a la categoría Best Performance Versátil, y yo digo, ¿en serio? No me lo creí, ¿sabes? Y muy guay, la verdad, muy guay, la experiencia, guau. Enorme, los premios fueron brutal, salvajes, animal. Ah, qué bien. Te viviste la experiencia, fuiste allí y muy bien. Sí. Y como hablamos, en poco tiempo que tienes tú dentro del porno, ¿cuándo iniciaste a hacer este trabajo? Pues inicié el 21 de mayo del año pasado, o sea, me falta un poquito para hacer un año ya. Qué guay, qué guay. Pues mira, celebrando este año. El aniversario, el primero. Y con esta nominación, porque he conversado y he entrevistado a mucha gente que tiene más tiempo en el porno y todavía no ha tenido ningún reconocimiento, ni aunque lo sé. Ya. Pero ahora entre nosotros, a ver, Wolf, cuéntame, esa escena que tú fuiste, que fueron nominados, ¿esta escena te la disfrutaste tú en tu vida personal, en tu vida tal? ¿O fue una cosa que lo hiciste por la escena en ese momento que grabaste? Yo nunca hago por hacer. Yo si lo hago es porque me gustan los compañeros, me gustan los actores y sé que voy a disfrutar al 100%, no sé si me explico. Con alguien que no me gusta, o sea, yo no miro la cifra, ¿entiendes? Yo miro que el modelo, que el actor me guste y que me entre. A mí no me sirve de nada que el actor tenga 400.000 seguidores si luego yo no voy a poder crear el contenido a gusto como yo quiero, ¿entiendes? Porque no fluye, ¿entiendes? No es o sea que al final, por ejemplo, tus escenas que tú eliges para grabar para OnlyFans tiene que ser un chico que te ponga, que igual te atraiga. Que me imagino que todos elegimos con quién queremos grabar, ninguno estamos obligados, ¿entiendes? Nos sugieren, mira, vas a grabar con este, ¿te interesa? Sí, pues mira, no, es... Y por ejemplo, a ver, Wolf, ¿cómo tú haces el contacto? ¿Cómo es esto que tú haces el contacto cuando tú quieres grabar con un chico? ¿Cómo es? ¿De normal para OnlyFans te refieres? Sí. Solemos hablar por el Twitter muchísimo. Los actores hablamos muchísimo por DM, en plan, estás por Barcelona, estás por Madrid, ¿dónde estás? ¿Qué fecha? ¿Qué tal? Incluso he grabado con muchísima gente de Berlín, como Flo, que es el chico que tiene el cuerpo entero de tatuajes, que subí hace poco vídeos con él, que es espectacular, como Robert Royal, que también es de Berlín.
he grabado con gente muy muy buena de fuera y me lo llevo, la verdad es que me lo llevo. El trabajo bien hecho me lo llevo. Y por ejemplo, ¿quién te falta a ti? Alguien así top que tú dirías que te falte por grabar, que tú tengas en tu cabeza ese actor que tú digas, uy, me gusta en todos los sentidos, que sea como para la profesión que está emprendiendo, que te sume, pero para ti también que tú digas, es que me gusta. ¿Quién es ese actor que aún todavía no se ha dado? ¿Cuál es? Es que, ¿sabes qué pasa? Que me emperré tanto en grabar con los patrones favoritos, modelos favoritos que así tenía, que me fui saciando, o sea, grabando, saciando las fantasías, ¿entiendes? Y en un año ha sido todo tan rápido todo, ¿entiendes? Las sensaciones, muchísima gente, muchísimas grabaciones. No sabría qué decirte. Sí que me llama muchísimo la atención, es Rocco Style, se llama. Ok. Que tiene, o sea, lleva muchísimos años ese hombre en el porno y la ves madurete, me encanta. Súper fan de ese hombre. Ah, ya. Y antes de tú entrar aquí a este mundo del porno, ¿cómo tú lo veías? ¿Tú veías, eras consumidor del porno o tú decías, yo algún día quiero estar ahí? ¿Cómo fue todo esto? Yo siempre me he dedicado a ser un chaval normal, camarero en la hostelería en Murcia, bailarín de danza urbana. Yo jamás me iba a imaginar ni por allá paso que me iba a dedicar al porno. Y mucho menos que aparte que yo en mi infancia pesaba 130 kilos, a lo que ahora peso 71 kilos. Yo jamás me imaginaba con 17, 18, 19 años que yo me iba a acostar o que una mega estrella del porno se iba a acostar conmigo, ni mucho menos a los 5 o 6 años. Y mira que si tú crees en ti mismo, que sí, que cada persona, independientemente del físico que tenga, todos tenemos nuestro público, da igual que seas un oso, un twin, un cachas. Mucha gente dice, no, es que si no eres de gimnasio, no tienes un enorme, o no te metes un ciclo, o no tienes carillas, o no te modificas estéticamente, va a ser muy difícil encontrar trabajo en el porno. Sí, es verdad. Es verdad, en eso te doy. ¿Existe esto? Existe ese prejuicio. Claro que lo existe. Yo, de hecho, si tuviese tu físico, vendría mucho mejor las cosas. No sé si me explico. Pero yo paso de fallarme a mí mismo, mis ideales, ¿vale? Porque a lo que vamos, que me voy por las ramas. Yo era un chaval normal que consumía porno más bien hetero. Chris Diamond, Nacho Vidal. Si acaso algún actor gay, Harry Lewis, que era de los de antes, del principio. Y nada, es simplemente eso, que sí que es verdad que está todo como muy mundo etiqueta, ¿sabes? Si te ven así con el pelo azul, dicen, no, es que eres un twin. No, es que eres muy andrógeno, es que eres muy femenino pero masculino. No, es que eres más pasivo que activo. Pero al fin y al cabo los prejuicios y las etiquetas te las pones tú, ¿entiendes? Claro. Porque yo disfruto tanto poniendo como dando. Pues eso ya es asunto, es problema tuyo, no mío. Pero mira, una cosa que me trae así a la curiosidad es que tú me acabas de decir de que tú hiciste como o sea, tú eras un camarero, tú así tenías tu vida normal. Sí. Y pues todo ha cambiado. En el último año que ya tiene haciendo porno, pues todo ha cambiado. Entonces, ¿cómo fue eso? O sea, ¿cómo...? Me adentré en ese mundo de golpe, ¿no? Sí, ¿cómo fue? De golpe llegó la cuarentena y de golpe mi jefe ya me estaba poniendo muchos problemas, me estaba quitando días de trabajo en el restaurante por el COVID. Después de quitarme días, vale, me amoldé a esos pocos días, pero me iba quitando ya euros de las horas. No, es que ya en vez de a 8 euros la hora o a 7 euros la hora, pues ahora tienes que venir a 5 euros con 20 la hora. 4 horas al día y vienes 2 o 3 días a la semana. Yo digo, ¿Cómo coño como? ¿Cómo coño me visto? ¿Cómo coño me pago la vida? ¿Entiendes? Y venga a buscar y por lo menos en Murcia estaba tú hecho hablando mal una mierda. En el mundo de la danza también todo parado, espectáculos, show, no habían clases, no había nada. Y nada de esto que estás en casa, en la aplicación, en el Match Bebé, en el Grindr y topo con un chaval casual. Ya te digo que yo era más de consumir porno heterosexual que gay. Yo no me era de quedarme con los nombres, ni mucho menos. Yo ahora me he tenido que estudiar los nombres de mis compañeros para poder reconocerlos. Y di con un chaval que digo, guau, me manda una foto y tiene era enorme. Y digo, eso es real. Que te vengas, que estoy por Valencia, no sé qué, no sé cuántas. ¿Qué pasa? Que Valencia de Murcia está a 2 horas en coche. Me lo pensé y cuando quitaron las restricciones para viajar, me fui a Valencia.
Entonces, cuando estoy allí me dice, mira, tal, ¿no te sueno de nada? Digo, no, tal. Dice, ¿qué no consumes porno gay? Digo, lo justo y necesario, la verdad, soy más de que de ver porno y me dice, nada, yo soy Koldo Goran, llevo muchos años en el porno, tal, esto, lo otro. Y ya te digo que yo el tema OnlyFans porque lo escuchaba en las canciones del reggaetón, pero yo no le daba mucha credibilidad. No estaba, exacto, tan enterado. No estaba enterado de nada, con todo ni de este ese mundo, ni de nada, Entonces me dice, mira, te animo a que te hagas un perfil de OnlyFans, a que te vengas conmigo, que te presento a mis compañeros, te presento a la productora. Y a finales de mayo del año pasado empezó así la aventura y el viaje. Con él me vine a Barcelona, me fui a Madrid y he grabado con muchísima gente gente de vuelta. O sea, que tú podrías decir que gracias a él, Koldo Goran. Este fue como el que Él fue como mi padrino, por así decirlo, sí. Que aparte él tenía como unas 5 o 6 nominaciones en los Grammy. Tenía muchísimas. Y sí, fue conocerlo a él y fue como, ya te digo, no fue nada planeado. Yo no me iba a imaginar, mira, que me iba a meter al porno, que iba a tener una nominación, que iba a llegar hasta donde he llegado, jamás. ¿Y no pensaste tú, en ese momento que tú me estás contando, que él te estuvo convenciendo de todo lo que podía hacer dentro del porno y también de disfrutar una buena... A lo mejor pasó, como tú me dices, que te fuiste de Murcia a Valencia, sí, pasó, ¿no? Grabamos para OnlyFans, me lo hice adrede para grabar con él, sí. Ya, y tú nunca, ¿cómo fue ese momento? O sea, de tú grabarte y de tú, ¿qué te pasaba por la cabeza? ¿No pensaste tú nunca en toda, a lo mejor, consecuencias? A ver, sí, que porque iban a yo antes pasar? de ir me pensé todos los pros y las contras, ¿entiendes? Y voy ya para 29 años, no tengo ni 19 ni 20, que más o menos no sabes lo que quieres en la vida, o estás tal, o es tal, que no sabes ni a dónde ir ni qué hacer todavía, pero ya con casi 30 años que tengo ya he vivido tanto, he experimentado tanto, he trabajado tanto, me lo he trabajado tanto, ya sea en la hostelería, en el baile, en el porno, en lo que sea, que no tengo nada que perder, ¿entiendes? Que mientras no me falle a mí mismo ni a mis ideales, da igual que me dedique al porno que a lo que sea. Ya. Lo tengo Y bastante tú actualmente el porno lo tienes como tu profesión que te da de ganarte la vida, o es o algo extra, hace otras cositas aparte del porno. A ver, mi prioridad siempre ha sido trabajar de camarero para pagarme los estudios del baile. Ok. Porque mi prioridad siempre ha sido bailar. De hecho, a mí ahora me sale un trabajo de baile y lo prefiero antes que el porno. De hecho, estoy hablando hace poco, mira, de los premios ADUF, los no sé qué, los no sé cuántas, que es hacer shows eróticos. Digo, si me sale o me das la oportunidad de hacerte algo de baile, aunque cobre menos, yo te lo hago. Porque tú por el baile sientes una pasión. El baile es mi vida. El baile es mi vida. El sexo también es vida, ¿vale? Pero el baile para mí es vida, es dopamina, es adrenalina, es sentir, es vivir, ¿entiendes? Yo me levanto todos los días bailando con música, me acuesto con música, desde que era pequeño. Ya, qué bonito, qué bonito. Y entonces, cuéntame, a ver, tú dentro del porno, como tú dices ahorita, haces muchas cosas. Tú haces el de activo, el de pasivo, pero también veo que he visto pelis tuyas, las escenas que también se te va bien haciendo el fisting, ¿no? Sí, me hacen fisting, sí. Pero tú también lo haces a otro. También lo hago, también. Que hago ¿Y de a todo, ti? no me niego a... O sea, hasta escenas bisexuales con chicas, con parejas, no me cierro a nada. ¿Ha pasado? ¿Tú has hecho algunas escenas con Sí, una con solamente, este? pero que no, para OnlyFans, pero que no tengo prejuicio ninguno. Y me gusta disfrutar del sexo, aunque me veas así medio de chica o tal y cual, no tengo ningún problema en comer ni mucho menos. Es sexo, al igual que esto es esto, ¿entiendes? Sí, sí, es una sí. imagen. Sí, sí, sí. No, claro, a ti te gusta lo que tú haces. Al final, Sí. uno tiene que estar feliz y yo te entiendo. Al final no es como una etiqueta que tiene la gente de lo que puede ser malo, de lo que es bueno. Yo pienso que no. Yo soy de las personas que dice que nada es malo ni es bueno. Todo es lo que tú tengas. Sí. Claro que sí. Pero entonces, hablando así de tus contenidos y de tal, que yo he visto, es lo que tú dices. Tú, igual que como te come una... te da... lo dan... Chocha, combi completa. Ay, ¿cómo? Es buena esta. Chocha, la combi completa. Mira, entonces, Wolf, cuéntame, ¿cómo te va? ¿A ti cómo se te da mejor? ¿De activo, de pasivo o de cómo? Depende de con quién esté, ¿sabes? Depende de con quién esté, porque si quedo con un chaval que es pasivo y tiene su pedazo de cuerpazo, su
tal y cual, y es pasivo, me sale ser activo, obviamente. Por naturaleza, yo siempre he disfrutado más siendo pasivo, siempre. Ya. Un fisting... Y eso es algo que te gusta. O sea, a disfruto. ti fuera bueno, es que me contaste ahorita que el trabajo que hace, Sí. que también lo disfruta. Sí. O sea, no lo hace solo por trabajo, como No. hay muchos que a lo mejor hacen lo que hacen por trabajo. Tú también, dentro de tu trabajo, pues lo haces porque te gusta. Porque me gusta, si no me gusta no lo pienso hacer. Es que no pienso fallarme nunca a mí mismo, lo siento mucho. Como te vemos a ti en las pelis, es lo mismo que pueden... Va a ser lo mismo que si quedo contigo individual, me voy a tu casa en privado, sin cámaras. Va a ser igual. Ya. Igual. Pero a veces yo pienso que ustedes este morbo y hacen cosas que venden para cuando graban una A peli, ver, cuando... ¿Qué hay de...? El aire, es el ambiente, es la actitud, ¿entiendes? El ponerle el caras, el tal. Yo lo asocio mucho con cosas del baile, no sé por qué. Ya. Lo asocio mucho. Es como tú lo sientas o como tú lo vivas. Si tú estás así en plan, oh, sí, tal, oh, a mí eso no me dice una mierda. Sí, si estás todo bueno y estás diciendo, pero es que eso me lo dice hasta Santa Claus, ¿entiendes? Cara, quiero ver cómo sientes, cómo lo disfrutas, ¿entiendes? A mí no me vale que me digas el Mira, ¿y cuál fue ese actor que tú, de todas las pelis que tú has hecho, cuál es ese actor que tú te has sentido, el que no te ha dicho que te has sentido tú bien y tú lo recuerdas y tú mañana mismo te fuera no de Valencia a Murcia, no, te fuera de Valencia a Portugal? ¿Cuál es ese actor que tú recuerdes que en unas escenas que haya grabado te ha puesto, que te ha quedado enganchado? He tenido compañeros que he empatizado muchísimo, que no hemos llegado muchísimo como persona, ¿entiendes? Y luego después de grabar hemos hablado muchísimo de nuestras vidas, hemos tenido muchísimas cosas en común. Yo le tengo muchísimo cariño y sin duda trabajar con él para mí es un espectáculo, con Koldo espectacular, y con Tim Kruger sería... A mí ese hombre me dice, mira Mario, que estoy en Barcelona, que estoy tal, yo iría a grabar con Tim Kruger, me da igual el día y la hora que sea, porque lo disfruté tanto y hubo tanta química y tanta conexión, ¿entiendes? Que me quedo con eso. Y luego, independientemente de eso, tú ves eso y dices, wow, tal. Pero es que luego te pones a hablar con la persona, de la vida, de tal, de cual, y llega más que el vídeo a lo mejor lo vamos de hacer. Entonces yo me quedo con eso, ¿entiendes? Me quedo con el trozo de corazón de la persona que nos damos en ese momento cuando nos conocemos. Más allá de al fin y al cabo, te lo ofrece todo el mundo. Y te lo puede dar todo el mundo, ¿entiendes? Pero que tú grabes y que te lleves ese pedazo de esa persona, ¿entiendes? Al igual que esa persona se lo lleva de mí, y que pasen 2 o 3 meses y sigamos hablando y tal, pues me quedo con eso. Sin duda alguna con Tim Kruger iría de una. Mira, y lo sabe. Y si yo te preguntaría, si tú tienes algo de qué arrepentirte dentro del porno, ¿qué sería? De momento nada, ¿eh? De momento nada. No tengo por qué no me arrepiento de nada. No me arrepiento. Y vamos a hacer algo, vamos a hacer un juego que yo hice con Nicolás, que lo tuve aquí entrevistando unas semanas atrás. Vamos a hacer una escena, que tú seas el productor de una escena. Dime 3 actores que te gustaría tener dentro de esa escena. ¿Pero puedo participar yo o no? Sí, que tú vas... No, porque es una escena donde tú vas a participar. Y vamos a ir haciendo... Vamos a ir haciendo el guión ahora tú y yo. Primero tú vas a decidir 3 actores que van a hacer una escena contigo. A ver, ¿Cuáles serían? Me gustaría mucho hacerla con Rico Vega. Sí. Con Axel Max, pero se acaba de retirar. Y cuando ha sido y es un boom en el mundo del porno. Y creo que con Flo, con el chico de que tiene la cabeza y el cuerpo entero de tatuajes. Ya, con el de Berlín, ya. Sí, que con ellos 3 de una, sí. Y entonces ahora ya tienes los 3 actores y tú que son 4. Entonces dentro de estos ustedes 4, ahora vamos a describir cómo van, cuál es el papel que jugará cada uno. Por ejemplo, Rico Vega, ¿cómo tú lo pusieras? ¿De activo o de pasivo? Lo siento mucho, no me mates, te pondría activo, lo pondría activo. Y entonces al otro, ¿cuál es? ¿El que ya se retiró? A Axel Max lo pondría de activo también, aunque es muy buen versátil. Y a Flo y a mí nos pondríamos entre más pasivos, sí.
Ya. a recibir y a tragar totalmente. Y mira, y cuéntame uno entonces que de todas tus experiencias que tú a lo mejor que no hubo química, que no se dio, ¿cuál sería? Ese como que es como menos así. No que quiero, no le voy a dar protagonismo a nadie, ni voy a desprestigiar a nadie, simplemente las cosas, no hay química, no se da y ya está. Pero a lo que vamos, yo, por ejemplo, no me cedo a grabar con alguien si no me apetece. Y yo sé que esa persona que tiene una trayectoria, que se cree que es lo más, porque tiene buena trayectoria, grabó conmigo por el compromiso, porque iba con otro compañero que es también muy importante como él, por así decirlo. Y luego, después de la grabación, en plan, ay, pues el chaval del pelo azul, pues no me gustó tal. Y yo pensando, pues sé más profesional, si llevas 5, 7 o 10 años en el porno y no hagas cosas que no te apetezcan, pienso yo. Y más si tienes una trayectoria como la tienes, que la tienes ya currada, ¿no? Pero yo pienso también que un actor es un actor. Un actor es un actor, por supuesto, pero no... que nadie estamos obligados a nada, ¿entiendes? Sí, es lo que te digo, que cuando tú me dices eso me quedo sorprendido porque ustedes al final son un actor, que tienen que vender una fantasía y tal, y no Sí. es... Al final, ahora si tú vas buscando ligarte a una gente para emocionalmente llevártelo como, ¿sabes? Tener un sentimiento ya es otra cosa, pero cuando tú estás, claro que es como tú dices, hay un feeling, hay una química, pero al final es una actuación que tienen que vender y que tienen que hacer, o sea, es lo que pienso yo. Y entonces si no me podía decir cuál es ese actor. No merece, no merece la pena. No. Ya, y dentro del mundo de ustedes, de la actuación, hay actores que se creen más que el otro, que tienen más que... Sí. Wow. Sí, por supuesto que sí. Qué pena eso, porque Sí, tenía por ejemplo, que ser... volvemos a lo mismo. Si tú no entras en un sector en que no te has operado el tienes las carillas o no te has modificado estéticamente como ellos, tú ya a lo mejor no vas a pertenecer al grupo de ellos, por así decirlo. Ok. Ya ellos te van a hacer, no van a querer colaborar contigo. Entonces yo, por ejemplo, pero es que es todo muy relevante, porque por ejemplo conozco a Tim Kruger, a Víctor Run, a Koldo Goran, a gente que tiene 300.000 seguidores, llevan más años que ellos y son las personas más humildes, más comunes, y me quedo con la gente así sin duda. Claro. Sin duda, porque a mí un chaval que me venga, ay no, es que no sé qué, chico, no eres la Peloponi. Ya, No eres ya. ni la Peloponi ni la Mia Colucci. O sea, Rebelde ya pasó hace muchos años, fue en 2004, que me encantaba, por cierto, RBD. Pero, ¿sabes qué pasa? Que me estoy dando cuenta que hoy en día sí quiero ser actor porno, tal cual, mira cuántos seguidores tengo, ay, tal, no sé qué, no sé cuánto. Pero me doy cuenta de que al fin y al cabo han perdido a la persona. Claro. El personaje han devorado a la persona, no tienen ni la humildad, ni la transparencia, ni han perdido sus principios, han perdido ya todo, todo es estético y es que no es real. Ni hay Cari, ni el no sé qué, no. Entonces, cuando yo fui a los Gravis, de hecho fui solo, iba a ir con Koldo, pero se quedó en Arabia trabajando. Y yo dije, mira, me da igual, que me salga trabajo, que no me salga trabajo, que me vaya bien, que me vaya peor, voy a vivir mi experiencia. Y si no soy un clon como ellos, pues lo siento mucho, pero mira... Y dentro de esta, ¿tú me quieres decir, dentro de en los premios, hubo como eso? O sea, sí, como que estaban todos, habían... Estábamos todos con todos, pero... Exacto, pero cada quien tenía como su... Claro, vamos a ver con qué... Si tú y yo somos amigos, yo voy contigo, ¿entiendes? No vamos a ir con el de enfrente que lo conocemos de vista y lo justo, ¿entiendes? Ya. Hasta ahí, eso es en todo, da igual que sea en el porno que en lo que sea. Sí, pero es que me llama la atención esto porque yo creo que vosotros es una comunidad que al contrario, yo creo que es bonito apoyarse uno al otro. Mira, y por ejemplo, trabajar uno al esa otro. filosofía de vida la lleva Víctor Run y me quedo con ella totalmente. Y yo te doy fe de eso porque Me o quedo sea, con ella. todos me hablan maravillosamente de Víctor. Es que lo que me ha podido ayudar, mira, ahora mismo viene a Barcelona, me llama, lo que haga falta, ¿entiendes? Y me quedo con eso, sin duda. Sí, sí. Porque sin recibir nada a cambio por ambas partes y me quedo totalmente con eso. Y lo que quiero reivindicar mucho es que hay muchísima gente joven que tiene Twitter, que consume porno y que se cree que el porno es un cuerpo de gimnasio, es un ciclo, son unas carillas, pues no, disfruta el sexo de todas las maneras porque lo que te están vendiendo es una imagen. Al igual que si ves un videoclip de la Britney Spears, de la Rosalía, de Karol G, es eso, ¿entiendes? Claro. Mira, a Wolf Hawk le gusta más el invierno, la primavera, el verano. El verano. El verano. Y para ¿cuál te gusta más?
¿Qué temporada del año te gusta más para...? Diría que verano, sí, es que También. igualmente paso calor en las dos, tío. Viri, ¿cuál es esa escena que tú nunca olvidas? Ahora que tú me dices, ¿cuál fue la escena que tú nunca has olvidado? La escena que yo nunca voy a olvidar no era para productora, fue para OnlyFans. Fue el día de mi cumpleaños, el 10 de julio del año pasado, en Murcia, en la sauna. No, perdona, en Madrid, en la sauna, en Madrid. Y me mearon de regalo de cumpleaños un chaval con el que yo estaba por él, me meó la boca. Jamás voy a olvidar esa escena, la verdad. Sí, pero Sí. te gustó. Y lo disfruté un montón, claro. Ah, sí, porque es que me dices que, que a ti te gusta todo eso. No, la gente que nos está viendo ahora y que te conozca, a ver si el día que te pueda ligar, a ver si... ¿Tú tienes pareja actualmente? No, ahora mismo no tengo pareja. ¿Se te hace difícil tener pareja a ustedes, a los actores Sí, porno? sí. O si no, también yo veo que entre vosotros es que son uno con el otro, o sea, dos actores pornos que son pareja, pero es un poco complicado cuando tener una pareja que esté fuera del porno. Es o tal. complicado, es complicado. Es complicado encontrar a alguien que no tenga los prejuicios de decir, ah, mira, me da igual que te vayas este fin de semana a Barcelona a grabar y luego el lunes estés aquí conmigo, ¿entiendes? Es complicado, muy difícil. Si ya de por sí antes de dedicarme al porno, conforme está el panorama y la vida, me era complicado con menos ahora, ¿entiendes? Ya. Sí, totalmente. Yo creo que sí. Mira, entonces nosotros hemos tenido una conversación que de verdad que sí que me ha gustado muchísimo y te veo que eres un chico totalmente centrado y que de verdad que sí, yo espero que sea así y que la vida te siga yendo bien. Muchísimas gracias. Porque de verdad que sí, lo que haces está muy bien, muy bonito. Y lo que te digo, tu cabeza para mí ha sido, ¿verdad?, muy centrado en lo que hace. Vamos a recordarle tus redes sociales, tu OnlyFans, todo donde la gente puede ir a buscar tu contenido. Pues mi Twitter es @wolfhot8, el Instagram wolfhotspain y el OnlyFans wolfhot1993. Ay, ¿por qué el 1993? Porque es el año en que nací. Ah, mira qué guay, mira qué bien. Bueno, a todos ustedes también muchísimas gracias por estar ahí. En otra próxima entrega volveré a estar con otro invitado que tú también puedes sugerirme a través de mis redes sociales. Espero también que compartan este contenido y que nos dejen el comentario de qué le ha parecido esta conversación con Wolf. Así es que hasta la próxima. Bye bye.